tú hubieras estado aquí. Vamos a compartir de Juan 11, del versículo 17 al 27. Dispongamos nuestro corazón. Señor amado de estudios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estamos en el preámbulo de la resucitación de Lázaro. Estamos en el preámbulo de ver un hecho maravilloso. Juan nos muestra la persona de Cristo en su plena deidad y nos muestra al Señor Jesucristo en su calidad 100% de hombre. Y esto es lo maravilloso del Evangelio que estamos estudiando. En medio de esto hemos visto milagro tras milagro como señales de que Él es el Mesías. Lo vimos al Señor mostrándose como el pan de vida, mostrando que Él mismo es el alimento que tú y yo necesitamos, que en verdad nada puede saciar nuestro ser, ni el vacío que tenemos, sino el mismo Señor. Él es el agua viva. Aquel que bebe de Él no tendrá sed jamás. Aquel que come del pan de vida será saciado por siempre. Aún cuando vimos al Señor hablando con la samaritana, diciéndole que si bebe del agua que Él le va a dar, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, el llamado nuestro al ser saciados por Dios es compartir con otros lo que hemos recibido abundantemente. Si nosotros estamos guardando este tesoro y no lo compartimos, entonces no somos agradecidos con Dios. Y menos podríamos decir que nos hemos llenado del amor de Dios, porque necesitamos amar de tal manera que podamos ver a cada perdido en misericordia y corramos a compartir el mensaje que salva. Uno y otro de los milagros que pudimos ver simplemente reflejaron y con claridad a Cristo como Dios y a Cristo como hombre, al Mesías prometido, revelado delante de todos ellos. Marta y María, como hemos visto, y Lázaro eran muy amigos de Jesús, eran cercanos. Posiblemente habrá estado varias veces en su casa y tenía una relación de alguna manera especial, como dijimos, sobre las demás personas. Así como vimos que el Señor tenía 3 entre los apóstoles más cercanos a Él y tenía los 2 escogidos para caminar con Él, también vimos que María, Marta y Lázaro eran cercanos. Pudimos maravillarnos de que como Jesús recibe el mensaje que le hacen llegar, diciéndole que aquel que Él amaba, Lázaro, estaba enfermo y aún se queda esperando. Y cuando están a punto de salir, vimos que el Señor les dice: vamos a despertar, o Lázaro está durmiendo y vamos para despertarle. De alguna forma ellos estaban entendiendo esto, pero el Señor, hablándoles de la muerte de Lázaro, tiene que explicarles luego que esto es lo que había acontecido. Y luego de decirles que ha muerto Lázaro, les dice que se alegraba de no haber estado ahí. Que se alegraba de no haber estado ahí. Pero explica luego y dice: ¿por qué? Porque esa muerte, esa enfermedad que no era para muerte, sino era para glorificar al Señor. Y a pesar de que Lázaro había muerto, el plan no era la muerte de Lázaro, sino la gloria del Señor. Nos preguntamos
Si estaríamos dispuestos a que el Señor utilice lo que tenga que utilizar, que haga lo que tenga que hacer y que aún pasemos lo que tengamos que pasar para que el Señor sea glorificado. Y cada uno de nosotros, seguramente con temores, dijimos, eso debería ser lo que debería haber en nuestra vida. Eso deberíamos vivir, esa entrega deberíamos tener. Y meditando, algunos seguramente dijeron, Señor, no estoy listo todavía para decirte, haz tu voluntad y glorifícate. Pero quiero decirles que no importa que le digamos al Señor, Señor, tengo temores, todavía no estoy dispuesto a que hagas tu voluntad para glorificarte, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, el Señor se va a glorificar siempre. Y no necesita mi permiso, ni necesita tu permiso. El Señor va a hacer todo para glorificarse. Faraón no fue consultado por el Señor. Faraón, ¿quieres que endurezca más tu corazón para poder traer plaga tras plaga para glorificarme y que mi pueblo realmente reconozca mi poder? No le preguntó a Faraón. Pero lo maravilloso de ser hijos de Dios, lo maravilloso de estar en su mano, lo maravilloso de estar entregados a Él, es que sabemos que aún lo que el Señor permita, muerte, enfermedad, persecución o lo que sea para nuestra vida, con lo que Él se glorifique, va a hacer algo que el mismo Señor va a hacer, preparando nuestros corazones porque somos hijos y vamos a estar dispuestos y deleitándonos en la obra del Señor. Por lo tanto, entreguemos nuestra vida al Señor de una manera radical. El versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El Señor, dijimos la anterior semana, no llegó tarde nunca y tampoco llegó tarde esta vez. Él había esperado un momento tan difícil para poder creer de alguna manera que Él lo iba a resucitar. La gente no podía creer esto después de 4 días de muerto. Podrían haber visto diferentes tipos de milagros, pero con 4 días de muerto se pueden imaginar cómo estaba el cadáver. Algunos predicadores de buena doctrina dicen, posiblemente Lázaro ya estaba en la presencia del Señor cuando Jesús le dijo, ven fuera. Y obviamente podemos discutir las posiciones teológicas, lo que sea, pero imagínense lo que estaba sucediendo. Su cuerpo ya estaba empezando a vivir un desgaste, una putrefacción de alguna manera, y eso después lo vemos. Pero el Señor había llegado a tiempo a pesar de los 4 días que había esperado. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. El Señor había calculado aún el tiempo de quedarse 2 días todavía compartiendo con los que estaba antes de partir, y aún todavía estuvo calculando el tiempo para llegar a Betania, para que sean los 4 días que el Señor quería para glorificarse. Me pregunto una y otra vez si tú y yo estamos atentos a esa obra del Señor, donde el Señor está esperando para hacer su obra, donde el Señor está esperando para responderte o responderme una oración que está de acuerdo a su voluntad. Si estamos atentos a que el mismo Señor nos ha dicho, yo estaré contigo hasta el fin. Si estamos atentos al amor de Dios y sabemos que es para nosotros, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5:8, entonces podemos esperar seguros que el Señor haga su obra. El Señor escucha la oración del creyente. El Señor está escuchando tu voz y mi voz, y realmente nos hemos convertido a Jesucristo. El Señor está escuchando, pero tiene su tiempo. El versículo 19 y 20 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. La esperanza que había en estas 2 mujeres no está de acuerdo al final de nuestra historia, porque ambas en verdad querían ser consoladas y querían hablar con el maestro, pero tenían un reclamo en ellas. Ellas sabían que si el Señor hubiera venido antes, su hermano no hubiera muerto.
que la obra del Señor es tan poderosa, maravillosa, la habían visto con sus ojos y podían testificar de que esto era así. Ellas estaban pendientes y no llegó el Señor cuando murió el primer día, el segundo día, el tercer día y aparece en el cuarto día. Podemos estar seguros que el contexto nos va a mostrar que ellas creían en Jesús, que ellas creían en el Señor, que era poderoso el Señor, pero no podían esperar que el Señor venga y resucite a su hermano. Eso no podía entrar en su mente como en la tuya y en la mía. No entran algunas cosas que estamos aún pidiendo al Señor y que el Señor las hace o las va a hacer. Dios es bueno, Señor. Versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El reclamo que tenía en este momento, cuando estamos en esta parte de la Escritura, el reclamo que tiene Marta es un reclamo, como digo, que podíamos tenerlo nosotros. Señor, ¿por qué no sanaste a mi hijo? Señor, ¿por qué no sanaste a mi madre? Señor, ¿por qué no pusiste tu mano? Señor, te he pedido tantas veces, he clamado a ti, pero tú no has hecho. En este contexto creo que hemos estado todos, cada uno de nosotros, con alguna palabra, diciéndole al Señor nuestro reclamo. Y quiero que entendamos una cosa: así como Dios es Padre bueno, puede escuchar tu reclamo y mi reclamo. ¿Cómo podría el Señor ver nuestra angustia, nuestro dolor, y no reconocer nuestra situación, sabiendo y escudriñando nuestros corazones, cuando posiblemente lejos de los principios bíblicos, lejos de toda verdad, estamos en una angustia tal, no damos más y estamos clamando al Señor como no deberíamos, en el sentido de honra, en el sentido de confianza, en el sentido de fe, pero sí estamos reclamándole al Señor en medio de nuestra humanidad quebrada por nuestro dolor. Y estoy seguro que el Señor tampoco se ofende contigo como no se ofendió con Marta, y que puedes llorar delante de Él y presentarle toda tu carga al Señor, y el Señor te enseñará después a tener, o de repente la respuesta, o de repente te enseñará a llevar la carga. Él consolará tu corazón si tú estás caminando con Él. Él hará la obra que haga para que tú puedas estar realmente consolado. Y aunque no entiendas lo que pasó, el Señor llenará tu vacío, te acompañará por siempre en medio de tu dolor. Y si va a hacer un milagro, lo va a hacer, y tú vas a poder recibir este milagro sabiendo que lo hizo a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y no se ofendió el Señor con Marta, porque Marta tenía un corazón que el mismo Señor conocía, como conoce el tuyo. No tenía un buen corazón, porque nadie tiene un buen corazón, pero conocía todos los secretos de su corazón, todas sus emociones, todo su dolor. Alguna persona me dijo: pastor, yo no tengo perdón, he blasfemado contra el Espíritu Santo, porque he dicho cualquier cosa en medio de la muerte de mi hijo. He dicho esto y aquello en la muerte de mi madre, en la muerte de mi hermano o de mi hermana. He dicho tantas cosas, he blasfemado contra el Espíritu, he insultado con todos los insultos que he podido a Dios mismo. Yo he pecado de una manera imperdonable. Y mi pregunta era: ¿y qué haces acá conmigo, con el pastor? Si realmente no tienes perdón, ¿qué haces conmigo? ¿Por qué estás con esa desesperación de haber entendido tu pecado y estás viniendo al pastor? Esta es la señal de que no has pecado de tal manera que no tienes perdón. No puede ser que has pecado en el pecado imperdonable, porque estás aquí sufriendo tu dolor por haberte quebrado delante del Señor, insultar su nombre, dicho cualquier otra cosa, y aquí estás buscando al pastor. Por lo tanto, puedes estar seguro que aún los misterios que muchos han tratado de descubrir, que puede simplemente resumirse en todo lo que podemos estudiar,
de que el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es rechazar la salvación de Cristo. Por lo tanto, no hay perdón para el que rechaza el perdón de Cristo. Pero he podido consolar a personas que estaban seguras de haber cometido un pecado imperdonable, que no tenían más esperanza, y he podido decirles: si estás aquí y el Espíritu de Dios te sigue convenciendo del pecado y te está llevando al arrepentimiento genuino y te duele haber hablado contra Dios todo lo que has hablado, dicho lo que has dicho, entonces no has pecado de tal manera que no tiene perdón. Y el Padre bueno limpiará tu corazón, perdonará tu pecado y podrás consagrarte a Él. ¿Cuánto dicen amén? Vemos nosotros el versículo 21. Vimos el versículo 21 en ese momento. Y Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22 y hasta el 24. Versículo 22 al 24. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No está diciendo: entonces pide que resucite mi hermano y va a resucitar. Está diciendo: yo creo en ti, yo creo que en verdad si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado nada. Porque lo que tú pides al Padre, el Padre te lo concede. Está confirmando la fe que tenía y por qué le dolía tanto que Jesús no hubiera estado ahí, porque tenía el poder para decirle al Padre: sana a Lázaro, y Lázaro hubiera sido sano. Y el reclamo que existía tiene coherencia con lo que dice luego. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Posiblemente está tratando de disculparse de alguna manera con su actitud frente al Señor. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y veamos la preparación teológica de Marta. Una mujer que había estado atenta constantemente a lo que el Señor había enseñado. Una mujer que conocía las Escrituras con claridad, y al ver que Cristo había llegado, entonces la resurrección era segura para todos los hombres. Y unos resucitarán para condenación eterna y otros resucitarán para vida eterna con Dios. Y sabiendo esto, Marta, y creyendo que era algo justamente que los saduceos no creían y los fariseos eran fieles a esta enseñanza, entonces Marta le dice: yo sé, Señor, que resucitará. Yo sé que resucitará. Versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Conocimiento sólido de las Escrituras. Una mujer que estaba segura de que el Señor le hubiera sanado a Lázaro, hubiera sanado a su hermano, si es que estaba presente en el momento que estaba. Y estaba segura también de la resurrección de Lázaro, la resurrección suya. Continúa la Escritura, dice en el versículo 25. Le dijo Jesús, para que entienda ella lo que el Señor le estaba diciendo, para que entienda quién estaba frente a ella, para que entienda quién estaba frente a ella. El Señor le dice en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella podía estar todavía entendiendo la sana doctrina de la resurrección y decir: sí, aunque mi hermano ha muerto, él vivirá por la eternidad. La pregunta para el mundo entero es: ¿y está creyendo que hay resurrección de los muertos? Cada teoría que uno escucha donde alguien dice: no, yo me he reencarnado, no sé qué,
yo antes era, no sé, una vaca y ahora soy yo, antes, no sé, y empiezan con su reencarnación y de repente tienen un sueño y dicen, sí, yo me he soñado que yo era príncipe no sé dónde, no sé por qué, no empiezan a contar historias de que eran un pordiosero, un enfermo, alguien así, siempre tienen historias de que eran algo especial, cuando ha sido dado para que el hombre muera una sola vez y después el juicio, y eso dice la palabra. La gente puede no estar creyendo en una resurrección porque dice, no hay resurrección porque tampoco hay cielo ni infierno, el infierno está aquí, y cuando uno muere, entonces más bien deja de ser. Teorías una y otra vez, pero tristemente muchos de los cristianos viven como si no hubiera resurrección. Porque están con la esperanza de que este mundo se acabe y dejar de sufrir y punto. Pero como no tienen una esperanza de vida eterna y no anhelan estar con Él para siempre, no viven su vida como creyentes, adorando al Señor desde hoy con todo su ser para continuar adorándole por siempre. Son creyentes, pero no viven para Dios. Han conseguido un Dios a su servicio de alguna manera. Aún en iglesias de sana doctrina pueden seguir pensando, tengo un buen Dios para lo que estoy viviendo. Señor, aquí están mis sueños, no te olvides. Dios, aquí está tu siervo, mis sueños son estos, por favor, poco a poco, no importa, concédemelos. Entonces alguien está orando diciendo, Señor, hasta que yo llegue a Europa no vengas, no vuelvas, Señor, hasta que me case. Dios, no vuelvas hasta que tenga nietos. Señor, no vuelvas hasta que... Y están deteniendo, según ellos, al Señor y su venida para cumplir sus sueños, porque sus sueños son tan grandes como ellos y su Dios tan pequeño como para seguir esperando por sus codicias o lo que sea. Esperando. Cuando la iglesia dice, ven, Señor Jesús. La iglesia dice, ven, Señor Jesús. El creyente tiene un anhelo de la venida del Señor. Queremos ver testimonio de salvación en nosotros. Entonces en nuestro corazón desesperadamente hay un ven, Señor Jesús. Y no como un concepto suicida, sino como un deseo real de que esta vida, con sus dolores, con sus sufrimientos, con sus desgracias y todo lo que viene encima, este mundo que el Señor llamó un mundo de aflicción, pase y por fin estemos con Él. Pero si no tenemos esperanza en la resurrección, si no creemos en la resurrección, si no creemos en lo que el Señor nos enseñó, entonces ¿para qué? ¿Para qué vamos a decir está con Dios cuando parte alguien? ¿Para qué vamos a vivir entregados al Señor, negándonos a cuántas cosas pueden ser placenteras, con tal de agradarle si no hay vida eterna? El cristianismo no tiene sentido sin la cruz, pero tampoco tiene sentido sin la resurrección de los muertos. Si realmente entonces le conocemos, vivamos como aquellos que estamos prontos a partir. Vivamos como aquellos que estamos prontos a partir para darle gloria de una manera eterna. Vivamos esta vida dándole gloria, rindamos culto al Señor. Toda nuestra vida debe ser un culto a Dios, porque llegaremos ahí para darle culto por siempre. Le decía a un amigo, cuando le preguntaba si pensaba que se iba a ir al cielo, y él me dijo, sí, voy a ir al cielo porque yo soy una buena persona, no hago nada malo a nadie. Y yo le decía, ¿y para qué quieres ir al cielo? Y se queda pensando, para no ir al infierno, dice. Y yo le digo, ¿para qué quieres ir al cielo si ni siquiera en esta vida te deleitas en sus palabras, ni siquiera le puedes cantar una canción al Señor, no puedes hacer nada diariamente para Dios, y de repente quieres ir a estar con Dios eternamente? Si no te interesa Dios hoy día, si no estás dispuesto a parar tu vida entera para consagrarte al Señor, ¿para qué quieres ir al cielo? Ella estaba segura de la resurrección, ella sabía que esto era verdad. Versículo 26, y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
¿Crees esto? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La vida eterna que espera tiene una línea que es el infierno y otra línea que es el cielo. Pero el infierno eterno no es llamado vida eterna, porque el estar apartados de Dios es estar muertos. Si Él es la vida, estar apartados de Dios por la eternidad es estar muertos. Pero no está dormido aquel que muere sin Cristo. No está muerto en el sentido de que ya no va a vivir, sino su vida eterna será lejos de aquel que es la vida. Por lo tanto, vivirán eternamente una muerte en el infierno bajo la ira de Dios constante. Y ya sé que esto no vende, ya sé que esto no llena iglesias, pero sigue siendo la verdad del Evangelio. Y el mismo Señor pudo hablar con sus discípulos a quienes amaba, diciéndoles claramente que no quería que vayan al infierno. Versículo 26, vuelvo a leer: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es pregunta para ti y para mí igual. ¿Crees esto? Entonces, si crees, puedes vivir desde ahora para Dios. Entonces, si crees, vale la pena negarte a lo que tengas que negarte, perder lo que tengas que perder en esta vida, porque el Señor te está esperando. El Señor me está esperando. Pudimos enterrar gente tan querida, cada uno de ustedes y yo. Pudimos enterrar gente tan querida. Recién ha fallecido un compañero de colegio, amigo de barrio, y luego de ser compañero de colegio, amigo de barrio, fue parte del grupo de amigos del mismo barrio, cercano. Y entre todos los 40 amigos estábamos tan unidos. Solo él y yo fuimos llamados al pastorado. Y anoche falleció en La Paz. Uno sí puede sentirse triste porque partió y no lo voy a ver más, y no voy a poder hablar más con él. Pero estoy seguro, como tanta gente puede estar segura, que si realmente conoció a Cristo y vivió para Él, vivirá eternamente. La pregunta para mí, para ti, es la misma situación la que vivimos, porque de nada sirve ser religiosos. La religión no salva a nadie. Aún ser miembro de una iglesia no le salva a nadie. Pero vivir para Él desde ahora es vida para siempre. ¿Por qué? Porque en verdad creemos en el Señor y en la vida eterna. Versículo 27 para terminar. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Él es Dios hecho hombre y vino por ti, vino por mí. La obra que vamos a ver de resurrección de Lázaro, aún en todo este preámbulo, nos está llevando a conocer mucho más de Él. Y nos gozaremos justamente así como Marta y María en la resurrección de Lázaro. Pero la resurrección de Lázaro no le garantizó a Lázaro más años de vida sin muerte, porque Lázaro también iba a ver el día de su muerte. Él podía estar presente en ese momento y ver toda la obra de Dios maravillosa. Todos podían haberse gozado como se van a gozar según la Escritura. Pero de todas maneras, si Lázaro cree en la resurrección, no está creyendo en su resurrección, sino porque él mismo está con Dios para siempre. El ruego que hay en mi corazón para todos es ese: que puedan vivir sabiendo que hay vida eterna y que elijan por la vida. Ponte de pie.